Cuando la mañana del 15 de enero de 1938 se alzó sobre Teruel, el frío era una amenaza silenciosa que acechaba a los soldados republicanos. En medio de la bruma helada, Juan Martínez, un joven soldado de apenas 19 años, sintió una punzada de ansiedad al empuñar su nueva pistola Tokarev TT-33. Era el alma de la revolución, o al menos eso le habían dicho. Sin embargo, al mirar a su alrededor, observó a sus compañeros con revólveres antiguos de 60 pesetas, armamento que, según los asesores soviéticos, era un vestigio de un pasado olvidado. La incertidumbre lo invadía. No era solo el miedo al enemigo, también era el temor a que su propia arma, prometida como la salvadora en la batalla, pudiera traicionarlo en el momento más crucial. El ambiente era tenso, cargado de un frío que parecía cortar hasta los huesos. La nieve cubría el terreno como un manto blanco, pero en el corazón de Juan, el helado silencio era aún más inquietante. La bruma se movía lentamente, ocultando tanto al enemigo como a la esperanza. Los rostros de sus compañeros eran líneas de determinación, mezcladas con el miedo que nadie se atrevía a expresar. En ese instante, la vida de Juan se sentía suspendida en el aire, como un tiro a punto de ser disparado. Meses antes, en un intento desesperado de reforzar su flanco ante la agresión franquista, el gobierno republicano había recibido un envío de armas soviéticas. La llegada de las Tokarev había generado un ambiente de esperanza en las filas republicanas. Las pistolas, con su glorioso diseño y promesa de fiabilidad, incluso en las heladas siberianas, eran vistas como la clave para cambiar el rumbo del conflicto. Juan, al igual que muchos, se había dejado llevar por la euforia, imaginando cómo una ráfaga de disparos precisos podría cambiar el destino de su patria y liberar a su pueblo de la opresión. Mientras tanto, en Eibar, los armeros vascos trabajaban en silencio. Fabricaban revólveres simples, carentes de la sofisticación tecnológica de las Tokarev, pero con una solidez que provenía de generaciones de tradición. Para ellos, cada revólver de 60 pesetas era más que un arma. Era un símbolo de resistencia, de la lucha de un pueblo que se negaba a ser olvidado. Sin embargo, el gobierno republicano miraba con desprecio esas reliquias, convencido de que la modernidad triunfaría sobre la tradición. Con cada día que pasaba, el clima se tornaba más severo. Las temperaturas comenzaron a caer, y con ellas también las esperanzas de Juan y sus compañeros. Cuando la batalla finalmente estalló, los informes de fallos en las Tokarev llegaron en cascada. Los aceites se solidificaban, los resortes se rompían, y las armas se volvían inservibles en medio del caos. El sonido de la guerra se convertía en un eco ensordecedor, y Juan observaba, con un nudo en el estómago, cómo sus amigos, armados con revólveres vascos, seguían disparando con eficacia. En ese momento, Juan comprendió que no solo estaba luchando contra el enemigo en el campo de batalla, sino también contra la percepción de lo que representaban esas armas. La dureza de aquellos viejos revólveres parecía desafiar el frío, mientras que su nueva arma se convertía en un lastre. Cada disparo de sus compañeros resonaba como un eco de la historia, una historia de resistencia y lucha por la libertad, en la que la tecnología no era siempre la respuesta. Con el corazón latiendo con fuerza, Juan se dio cuenta de que la lucha por la libertad no solo dependía de la superioridad técnica, sino de la determinación de un pueblo que se negaba a rendirse, y esa revelación cambiaría su percepción de la guerra para siempre. Meses antes del frío día en que Juan se enfrentó a la realidad de la guerra en Teruel, el contexto que rodeaba a la República Española era una mezcla de esperanzas y desesperaciones. Desde el inicio de 1937, el conflicto se había intensificado,
y las fuerzas franquistas, apoyadas por la Alemania nazi y la Italia fascista, parecían ganar terreno. La situación era crítica. Cada batalla era una lucha por la supervivencia, y la necesidad de armamento actualizado se volvía cada vez más apremiante. El gobierno republicano, consciente de la desventaja en armamento, había buscado apoyo de la Unión Soviética que, aunque ambivalente, decidió enviar un contenedor de armas y municiones a los republicanos. La llegada de las pistolas Tokarev fue recibida con un fervor casi fanático. El 15 de enero de 1938, grupos de soldados, entre ellos Juan, se agolpaban para recibir su parte del nuevo armamento. Las promesas de los oficiales resonaban en sus oídos. Con esas armas, la victoria parecía al alcance. Juan, emocionado y lleno de energía, se imaginaba a sí mismo empuñando la Tokarev, disparando con precisión y valentía, como un héroe en las películas que había visto en su infancia. Sin embargo, la euforia de ese momento contrastaba con la realidad de Neibar, donde los armeros vascos luchaban por mantener a flote su industria artesanal en medio del caos. Eran hombres y mujeres que por generaciones habían fabricado armas con pasión y dedicación. Sus revólveres, aunque considerados obsoletos por los altos mandos republicanos, eran la esencia de un pueblo que se negaba a ser olvidado. Cada revólver de 60 pesetas que salía de sus manos era un testimonio de la resistencia, de una lucha por la dignidad que trascendía el mero combate. Mientras tanto, el tiempo seguía su curso y las temperaturas comenzaron a caer. El invierno se volvía implacable. La nieve cubría los campos y el viento aullaba como un lamento. Juan y sus compañeros se preparaban para lo que vendría. Las largas noches eran un torbellino de pensamientos, preocupaciones, esperanzas y la constante sensación de que cualquier cosa podía pasar. Juan escribió cartas a su madre, llenas de promesas de que regresaría, pero a menudo se preguntaba si esas palabras eran suficientes para calmar el miedo que acechaba en su interior. La inminente batalla se acercaba y con ella la presión de demostrar que las Tokarev eran la solución a todos sus problemas. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Juan sabía que había algo más que armas sofisticadas. Recordaba los relatos de su abuelo sobre la guerra civil y cómo, a pesar de la falta de tecnología, los hombres y mujeres de su tiempo lucharon con valentía, utilizando lo que tenían a mano. Esa conexión con su historia lo llenaba de un extraño sentido de responsabilidad. A medida que se acercaba el día de la batalla, Juan comenzó a notar los rostros de sus compañeros. Algunos mostraban confianza, mientras que otros tenían los ojos llenos de incertidumbre. La presión era palpable en el aire. Todos estaban conscientes de que sus vidas dependían de decisiones que se tomarían en un abrir y cerrar de ojos. Juan, en su interior, luchaba con la idea de que la verdadera fortaleza no siempre provenía de la modernidad, sino de la determinación y el espíritu humano. Cuando finalmente llegó el día de la batalla, la mezcla de emociones era abrumadora. Juan se sentía como un pequeño engranaje en una gran máquina que estaba a punto de entrar en acción. Mientras preparaban sus armas y se alineaban en filas, el joven soldado sabía que lo que estaba a punto de vivir marcaría su vida para siempre. La historia de su pueblo se entrelazaba con sus propias decisiones, y en ese momento crucial comprendió que su lucha no era solo por la victoria, sino por el futuro de su patria. La batalla comenzó con un estruendo ensordecedor. El sonido de los cañones resonaba en el aire frío de Teruel, y el paisaje blanco de nieve se tiñó de gris y humo. Juan Martínez, con el corazón latiendo fuertemente en su pecho, se alineó junto a sus compañeros. La Tokarev TT-33 en sus manos parecía pesada, como si el destino del mundo recayera sobre sus delgadas muñecas.
Los hombres a su lado, empuñando los revólveres de 60 pesetas, parecían más seguros, como si la historia de su resistencia les otorgara una fuerza especial. El caos estalló en cuestión de minutos. Juan observó cómo sus compañeros se movían con determinación, cargando hacia el frente a pesar de la vorágine de balas que llovía sobre ellos. El aire se llenó de gritos, explosiones y el olor penetrante de pólvora quemada. Era un espectáculo aterrador y fascinante a la vez, pero no había tiempo para la contemplación. La adrenalina corría por sus venas mientras avanzaba, intentando ignorar el frío que se filtraba por su uniforme. A medida que se adentraban en la batalla, Juan se dio cuenta rápidamente de que la Tokarev no respondía como esperaba. En medio del fuego cruzado, cuando necesitaba disparar, la pistola falló. Recargó varias veces, pero la frustración creció al ver que sus compañeros, con sus viejos revólveres, continuaban disparando con eficacia. Cada detonación de esas armas evocaba una historia de resistencia, mientras que su moderna arma se convertía en un peso muerto. La realidad lo golpeó con fuerza. La promesa de innovación no siempre garantizaba el triunfo. Con cada segundo que pasaba, el caos se intensificaba. Juan vio a un soldado caer a su lado, un amigo de la infancia, y el corazón se le detuvo. No había tiempo para llorar. La batalla no perdonaba. La vida y la muerte se entrelazaban en un baile macabro y frenético. En su mente resonaban las palabras de sus superiores sobre la importancia de la moral y la confianza en el armamento. Pero, en ese instante, solo había confusión. El frío se volvía más penetrante y la nieve comenzaba a mezclarse con la sangre en el suelo. Juan, con la Tokarev todavía en mano, comenzó a mirar a su alrededor. Observó cómo aquellos hombres, que antes veía como simples portadores de viejas armas, estaban convirtiéndose en símbolos de resistencia. La mirada de determinación en sus rostros le dio valor. Juan se dio cuenta de que la verdadera fortaleza no residía únicamente en la tecnología, sino en la humanidad y el espíritu de lucha que emanaba de cada uno de ellos. Fue entonces cuando, en un arranque de desesperación, decidió hacer algo. Sin pensar en las consecuencias, se acercó a uno de sus camaradas que empuñaba un revólver de 60 pesetas. Consciente de que lo que estaba a punto de hacer podía cambiar su destino, le pidió prestada el arma. Su compañero, sorprendido, accedió rápidamente. Juan sintió una oleada de alivio al empuñar esa reliquia, una conexión instantánea con la historia y la lucha de su pueblo. A partir de ese momento, la batalla tomó un giro inesperado. Con el revólver en mano, Juan se sintió rejuvenecer. Cada disparo resonaba como una declaración de guerra, un eco de las voces de sus antepasados luchando por la libertad. La presión y la ansiedad que lo habían acompañado se desvanecieron, y con cada enemigo derribado, su confianza crecía. La niebla de la batalla se disipó, y con ella emergió un nuevo Juan, uno que comprendía que el valor no provenía de la modernidad, sino de la determinación y la resistencia. A medida que el tumulto continuaba a su alrededor, su mente se centró. No era solo una lucha por su vida, sino una lucha por la dignidad y la libertad de su pueblo. Y en ese momento de revelación, Juan entendió que la guerra no se ganaba solo con armas, sino con el coraje y el espíritu de aquellos que se negaban a rendirse. La batalla de Teruel no sería solo un capítulo en la historia. Sería una lección que llevaría consigo para siempre. Mientras el caos de la batalla de Teruel continuaba, Juan Martínez se encontraba atrapado entre el estruendo de disparos y el grito desgarrador de sus compañeros. Con el revólver de 60 pesetas en la mano, comenzó a reflexionar sobre lo que había aprendido en esos intensos momentos de combate. A medida que la lucha avanzaba, se dio cuenta de que la batalla no solo era física, sino emocional y espiritual.
Cada disparo que el joven soldado daba con el revólver evocaba una conexión con quienes habían luchado antes que él. Recordaba las palabras de los oficiales sobre la eficacia de las Tokarev, pero la realidad era diferente. Mientras sus compañeros con las nuevas pistolas enfrentaban constantes fallos, los hombres que empuñaban los viejos revólveres disparaban con confianza y efectividad. Esa imagen se convirtió en un símbolo de resistencia. La verdadera fortaleza no residía en la sofisticación del armamento, sino en el espíritu humano. En medio del estruendo de la batalla, un momento de calma lo invadió. Juan recordó las cartas que había escrito a su madre, prometiendo regresar a casa. Esa promesa había evolucionado. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de honrar un legado. Luchaba por su patria y por la dignidad de su gente. La guerra había transformado su visión de la vida. Ya no era solo un joven soldado, sino un portador de esperanza. Mientras observaba el horror que lo rodeaba, la imagen de su abuelo, un veterano de la Primera Guerra Mundial, emergió en su mente. Las historias de su abuelo sobre la lucha por la libertad se entrelazaban con su propio compromiso. Juan comprendió que continuaba un legado de resistencia, sumándose a una larga cadena de hombres y mujeres que habían luchado por la dignidad de su pueblo. Esa revelación lo llenó de una energía renovada. Con cada disparo que hacía con el revólver, Juan no solo defendía su vida, sino que forjaba su identidad. La guerra podía arrebatarle la inocencia, pero también lo transformaba en un luchador con un propósito. Mientras la batalla continuaba, su corazón latía con una fuerza renovada. Sabía que había encontrado su lugar en la historia, y eso lo llenaba de un profundo sentido de responsabilidad. La lucha en Teruel definía no solo su destino, sino también el de su pueblo. En ese momento crucial, Juan comprendió que el verdadero armamento no era el material, sino el espíritu indomable de aquellos que se negaban a rendirse. Con cada disparo, defendía no solo su vida, sino la esperanza de un futuro donde la libertad prevalecería sobre la opresión. La batalla de Teruel se convertiría en una parte fundamental de su historia. Y Juan, con su revólver en mano, estaba listo para luchar por su legado. La batalla de Teruel, con su caos y su confusión, dejó a Juan con una mezcla de emociones intensas. Después de horas de combate, el estruendo de la guerra comenzó a desdibujarse y el silencio helado se apoderó del campo. A medida que la lucha se retiraba, los soldados se agrupaban, buscando consuelo y compañía entre sus compañeros. Fue en ese momento de calma relativa que Juan decidió que debía buscar a sus amigos, aquellos con quienes había compartido risas y temores. Con el revólver de 60 pesetas aún en su mano, Juan se movió entre los restos de la batalla, observando los rostros de sus camaradas. Algunos estaban heridos, otros simplemente exhaustos, pero todos compartían la misma chispa de resistencia en sus ojos. Se detuvo frente a un grupo que lo recibió con abrazos y palabras de aliento. Entre ellos estaba Miguel, un amigo de la infancia cuya risa solía resonar en el pueblo. Miguel había sobrevivido al caos y a pesar de las cicatrices que marcaban su cuerpo, su espíritu seguía intacto. «Pensé que no te vería más», dijo Miguel con una sonrisa forzada, tratando de ocultar el cansancio. Juan sintió un nudo en la garganta. El temor a perder a sus amigos se había convertido en una constante en su vida. La camaradería entre ellos era un bálsamo en medio de la desesperación. Se sentaron en un rincón apartado, compartiendo historias sobre lo que había sucedido, cada uno narrando sus propias experiencias de la batalla. Mientras hablaban, Juan recordó algo que había aprendido en su tiempo con los armeros vascos en Eibar, la importancia de cada arma, cada historia, cada disparo.
Les habló sobre la eficacia de los revólveres de 60 pesetas en comparación con las Tokarev y cómo, en ese momento, habían demostrado ser más confiables. Su relato inspiró a los demás, quienes comenzaron a compartir anécdotas sobre los momentos en que sus viejas armas habían sido su salvación. Lo que importa no es solo el armamento, sino el corazón que llevamos dentro, dijo Juan, y sus palabras resonaron en el grupo. La necesidad de encontrar significado en el sufrimiento y el sacrificio durante la guerra se volvió un tema recurrente. A medida que la noche caía sobre el campo, el grupo se unió en una especie de pacto. No solo lucharían por su patria, sino también para honrar a aquellos que habían caído. El vínculo que se formó en esa conversación se sintió aún más fuerte cuando los hombres comenzaron a contar sobre sus familias, sus esperanzas y sus sueños. La conversación se volvió un refugio, un espacio donde podían ser vulnerables. Juan habló sobre su madre, sus cartas y las promesas que le había hecho. En medio de la guerra, esos momentos de conexión se convirtieron en luces en la oscuridad. A medida que el tiempo avanzaba, el grupo decidió que debían actuar. No podían quedarse de brazos cruzados mientras sus compañeros seguían luchando. Con un nuevo sentido de propósito, se levantaron y se prepararon para el siguiente día de combate. La camaradería que habían construido los impulsó a unirse aún más, y Juan sintió que ese renovado espíritu de lucha se reflejaba en cada uno de ellos. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento, Juan se sintió menos solo. Había encontrado un sentido de pertenencia en la lucha, en la resistencia y en el compromiso de luchar por su pueblo. Aquella batalla, lejos de ser solo un enfrentamiento físico, se había transformado en un símbolo de unidad y fortaleza. Con el revólver en mano y el apoyo de sus amigos a su lado, Juan estaba decidido a continuar, no solo por su propia vida, sino por el legado de aquellos que habían luchado antes que él. La guerra seguiría, pero juntos enfrentarían lo que viniera. A medida que la batalla de Teruel continuaba, la sensación de unidad entre los soldados republicanos se tornaba un arma de doble filo. La camaradería que había resurgido entre Juan y sus compañeros se veía amenazada por la cruda realidad del conflicto. Aunque habían encontrado fortaleza en su resistencia compartida, las tensiones comenzaron a manifestarse entre ellos. Durante una asamblea improvisada, surgieron diferencias sobre la estrategia. Algunos insistían en seguir atacando con fuerza, confiando en las Tokarev, mientras otros recordaban las fallas de estas armas y defendían los revólveres de 60 pesetas por su fiabilidad en la lucha. Juan, sintiéndose dividido, escuchó con preocupación cómo las emociones se intensificaban. Un soldado acusó a los que defendían los viejos revólveres de ser pesimistas. Juan, viendo la creciente animosidad, decidió intervenir. No se trata de qué arma llevamos, sino de por qué luchamos, dijo, buscando recordarles el objetivo común de su lucha. Mientras la discusión se enfriaba, la preocupación de Juan por la moral de sus compañeros aumentaba. La presión de sobrevivir y la constante amenaza del enemigo estaban erosionando la confianza. Se dio cuenta de que, para seguir adelante, necesitaban no solo armas efectivas, sino un sentido renovado de unidad. Se propuso ser un líder, apoyando emocionalmente a sus compañeros. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el cielo, Juan reunió a sus amigos alrededor de una fogata. Con la luz danzante iluminando sus rostros, compartió sus pensamientos sobre la importancia de recordar a los que habían caído y cómo no podían permitir que su sacrificio fuera en vano. Cada uno de nosotros es un eslabón en esta cadena de lucha. No podemos permitir que la desesperación nos divida, les dijo. Las historias comenzaron a fluir, enfocándose en la esperanza y la determinación.
Hablaron de sus sueños para el futuro, de cómo imaginaban sus vidas una vez que la guerra terminara. Juan compartió su deseo de volver a abrazar a su madre y contarle sobre su valentía. Esa conversación se convirtió en un bálsamo, curando las heridas invisibles que llevaban en sus corazones. Al amanecer, cuando la batalla se reanudó, Juan y sus compañeros se sintieron más fuertes. Aunque las tensiones persistían, la chispa de unidad que habían avivado les dio un nuevo impulso. Comprendieron que, a pesar de sus diferencias, compartían un objetivo común y un compromiso inquebrantable con la libertad. Juan sabía que enfrentarían más desafíos, no solo contra el enemigo, sino también contra la incertidumbre y el miedo. Pero, rodeado de sus amigos, comprendió que no estaban solos. La resistencia de un pueblo se medía no solo por su armamento, sino también por su capacidad de unirse y luchar por un futuro mejor. Con el revólver de 60 pesetas en mano y el deseo ardiente de ser parte del cambio, Juan estaba listo para enfrentar lo que viniera, confiando en que la verdadera fuerza radicaba en su unión y determinación compartida. La batalla de Teruel había dejado profundas huellas en todos aquellos que la vivieron, pero para Juan Martínez se convirtió en un punto de inflexión. Días después de la lucha, mientras la nieve comenzaba a derretirse y revelaba el suelo cubierto de lodo, una mezcla de cansancio y determinación lo abrumaba. La guerra había cambiado a muchos de sus compañeros, y las cicatrices que llevaban eran tanto visibles como invisibles. Juan se sentó en una roca, observando a sus amigos intentar reconstruir sus vidas en medio del caos. A pesar de la valentía demostrada en la batalla, la verdadera prueba estaba por venir. El frío y la soledad empezaban a afectar el espíritu de la tropa. Los rostros que antes reflejaban confianza ahora mostraban incertidumbre. Ese día, Juan decidió que era vital mantener viva la memoria de los caídos y el espíritu de lucha que compartían. Con el aniversario de la batalla acercándose, Juan propuso una ceremonia en honor a sus compañeros caídos. Al principio, la idea fue recibida con escepticismo. Algunos creían que no había tiempo para recordar a los muertos. Sin embargo, otros, como Miguel, apoyaron la iniciativa. No podemos olvidar a quienes dieron su vida por nosotros. Debemos honrarlos, afirmó Miguel. Con el respaldo de sus amigos, comenzaron a organizar el evento. La noche anterior, Juan se sentó a escribir una carta a su madre, prometiendo que nunca olvidaría a quienes habían perecido en la batalla. Esa promesa resonaba en su mente mientras preparaba su discurso para la ceremonia. El día llegó, y el campamento estaba impregnado de solemnidad. Los hombres se reunieron en un claro, rodeados de árboles que parecían guardar un respetuoso silencio. Juan miró los rostros de sus amigos y revivió los recuerdos de aquellos que ya no estaban. Cuando le tocó hablar, un profundo silencio cayó sobre la multitud. Hoy nos reunimos no solo para recordar a nuestros hermanos caídos, sino para reafirmar nuestra lucha. Ellos soñaron con un futuro libre y justo, y nosotros debemos ser la voz de su legado, comenzó, su voz resonando con fervor. Mientras compartía historias de los caídos, la emoción creció entre los presentes. Sus risas, sueños y sacrificios se convirtieron en un poderoso recordatorio de por qué estaban allí. La ceremonia culminó en un momento de silencio, donde cada uno honró a los que habían perdido. Juan sintió que el dolor de la guerra se transformaba en compromiso. Durante los días siguientes, la atmósfera en el campamento comenzó a cambiar. La ceremonia había renovado la esperanza y la determinación entre sus compañeros. Juan observó cómo las tensiones se disipaban, reemplazadas por un renovado sentido de unidad. La lucha no era solo por sus vidas, sino también por la memoria de los caídos y el futuro que soñaban construir. Mientras el frío invierno comenzaba a desvanecerse,
Juan entendió que el verdadero legado de la batalla no era solo la victoria o la derrota, sino la capacidad de un pueblo para unirse en los momentos más oscuros. La guerra continuaba, pero él y sus compañeros estaban decididos a enfrentarla con coraje y dignidad, llevando siempre en sus corazones el recuerdo de quienes lucharon antes que ellos. Con cada paso que daban, sabían que eran parte de una historia más grande, una que resonaría mucho después de que el eco de los disparos se desvaneciera.